que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y hará libre yo soy. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y hará libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa. Levante su mano y declárelo. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Dilo, dilo. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Y hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Oh, su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Como decláralo, levanta tu voz y dile. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Oh, tu preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Yeah. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre.
sangre de Cristo. Aquí está su sangre. Soy sano por su preciosa sangre. Declaro el poder. Soy sano, soy sano, soy libre. Eso, declaro el poder. La sangre de Cristo. Soy libre. Cristo venció, al diablo en la cruz, venció.
Buenos días. Yo le doy gracias a Dios por poderme comunicar con ustedes a través de este medio, pero deseando poder hacerlo pronto presencialmente. Y iglesia, los extraño. Y también a ustedes que nos están viendo, no tenemos el gusto de conocernos en persona, los saludo afectuosamente. Este es un domingo muy importante, domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo comienzo mi mensaje con una pregunta. ¿Por qué quería Jesús morir en mi lugar? Si tomamos en consideración a Barrabás y a Jesús, comprendemos que Jesús murió en la cruz para que se pudiera llevar a cabo un intercambio. Derek Prince nos enseña en su libro El intercambio divino que por el milagro de la cruz en Gólgota ocurrió un milagro séptuple. Jesús fue castigado para que podamos recibir el perdón. Jesús fue flagelado para que podamos recibir sanidad. Jesús fue hecho pecado por nuestros pecados para que su justicia nos pueda hacer justos. Jesús sufrió nuestra muerte para que podamos recibir su vida. Jesús fue hecho pobre con nuestra pobreza para que podamos llegar a ser ricos con sus riquezas. Jesús experimentó nuestro rechazo para que podamos ser aceptados como hijos de Dios. Jesús fue hecho maldición para que podamos recibir bendición. Y empezamos este tiempo diciendo una oración. Y me gustaría que ahí donde está usted repita conmigo. Padre, ¿qué te puedo ofrecer a ti? Que lo entregaste todo. Me entregaste a Jesús. Gracias, Jesús, por haber tomado mi lugar cuando yo todavía era culpable. Gracias por el intercambio que tuvo lugar en la cruz, por el que ahora me presento ante Dios sin mancha y sin culpa. No quiero que nada me impida amarte y servirte. Amén. En el amor de Dios, en la cruz, Jesús cumple sus palabras. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. No hay ningún poder en todo el universo mayor que el amor de Dios. Mire a Jesús y verá el amor de Dios por nosotros. Este amor no se puede expresar bien con palabras. El amor de Dios no tiene límites. Es siempre protector, no es ofensivo, ni egoísta, no se enoja fácilmente, ni es rencoroso, nunca falla y es eterno. Todo lo sufre, jamás pierde la fe, todo lo espera y se mantiene firme en todas circunstancias. El amor indescriptible de Dios es Jesús en la cruz. El discípulo Juan, que está a los pies de la cruz, al lado de María, la madre de Jesús, escribe después acerca de este momento. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el verdadero amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y dice 1 Corintios 15:4, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Mire, la primera persona a quien Jesús se aparece después de resucitar el primer día de la semana a primera hora de la mañana es a María Magdalena. Ella ha presenciado la crucifixión, la sepultura y la tumba vacía. No se ha perdido ninguno de estos acontecimientos de las últimas horas de la vida de Jesús. Esto nos muestra su dedicación a Jesús
que empezó cuando Él la liberó de 7 demonios. María es la primera que se encuentra con el Jesús vivo, que se aparece a ella con un cuerpo glorificado. Ella no lo reconoce. Esto mismo les pasa a los otros, a los que Jesús se les aparece, los caminantes de Emaús y los discípulos. Durante los 40 días posteriores a la crucifixión, Jesús visitó de vez en cuando a los apóstoles y les demostró de distintas maneras que era Él realmente. Habló con ellos una y otra vez acerca del reino de Dios, y la Biblia menciona particularmente el encuentro de Jesús con su hermano Jacob, Santiago, por lo que se hizo creyente, y en esta ocasión se apareció a más de 500 personas a la vez. Según el apóstol Pablo, cuando hablamos de las apariciones de Jesús, no se trata de visiones, sino de datos objetivos y hechos históricos. En la fecha que escribió acerca de esto, aproximadamente 24 años después de la resurrección de Jesús, dice que la mayoría de esos testigos todavía estaban vivos, por lo que nos indica que se podía comprobar la credibilidad histórica de la resurrección de Jesús. El por qué no reconocieron a Jesús al principio de muchos de sus seguidores y hasta sus mejores amigos. En primer lugar, no debemos olvidar que Jesús sufrió de una manera inhumana durante las últimas 18 horas antes de morir. Todos los discípulos tenían todavía en la mente la imagen de un Jesús severamente maltratado y empapado de sangre. Isaías ya había profetizado acerca de la forma tan horrible en la que maltratarían a Jesús. Dice en el capítulo 52, versículo 14 de la versión Américas, dice: así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Tenía todavía muy viva en la mente la imagen de un aspecto inhumano. Cuando Jesús se presentó después ante ellos sin heridas, sin señales de haber sido maltratado, no es extrañar que dudasen y que creyesen que Él era otra persona distinta. María no pensó que era Jesús a quien tenía ante sí. Fue solo en el momento en que Jesús la llamó por su nombre cuando ella sintió que algo le tocaba en lo más profundo de su corazón. Ella reconoció su voz, como Jesús ya había dicho: las ovejas oyen mi voz. Él llama a sus ovejas por su nombre porque ellas conocen su voz. En segundo lugar, los discípulos no reconocieron a Jesús porque, según la Biblia nos indica, Jesús se apareció con otra forma. En griego es morfe. El cuerpo de Jesús era distinto después de la resurrección. Esto no solo significa que ya no se podía ver las heridas profundas en el cuerpo de Jesús, su espalda lacerada, su cabeza llena de heridas, así como sus manos, pies y costado, a no ser que Él tuviese una intención especial, como fue, por ejemplo, al querer convencer a Tomás, en cuyo caso sí eran visibles las heridas de sus manos y su costado. Se trataba de algo más. El cuerpo de Jesús no solo había cambiado en su forma, sino también en su esencia. No solo tenía un aspecto distinto a como era antes de su resurrección, sino que en sí era también diferente. Pablo hace un elogio en una de sus cartas alabando la existencia de Jesús ante Dios Padre antes de la creación. Este texto arroja luz sobre la cuestión acerca de lo que ocurrió con el cuerpo de Jesús. Dice así: Cristo Jesús, en Filipenses 2, versículos 6 al 11, dice: Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El término en forma, en morfe de Dios, alude a la existencia de Jesús aun cuando estaba con su Padre en el cielo. Él se despojó de su poder y su gloria y vino como un siervo en un cuerpo humano, pero sin participar de la condición pecadora del mismo. Reconocible como ser humano, se humilló a sí mismo y por nosotros eligió el camino de la cruz para redimirnos de nuestra naturaleza pecadora y para que podamos participar de su naturaleza divina. El cuerpo de Jesús no se descompuso, al contrario, en el momento en que Jesús regresó a su cuerpo, este que había sido terriblemente deformado se transformó en un segundo por la gloria majestuosa del Padre y por el Espíritu de Dios, por lo que el cuerpo muerto de Jesús resucitó. Su cuerpo natural sufrió un cambio sobrenatural. Cuando Jesús salió del sepulcro, su cuerpo físico se había transformado a un cuerpo sobrenatural. La naturaleza divina de Jesús se manifestó visiblemente con todo su poder y gloria en su cuerpo glorioso, que ahora estaba completamente sometido a la fuerza del Espíritu Santo. Por eso Jesús se podía trasladar con ese cuerpo tanto en el mundo espiritual como en el natural. Su cuerpo resucitado no estaba sujeto al espacio ni al tiempo. Jesús podía desde el cielo presentarse de repente en medio de los discípulos, aunque estuvieran cerradas las puertas y las ventanas, y también podía de nuevo desaparecer haciéndose invisible. Jesús podía tanto presentarse con su cuerpo resucitado ante Dios en el cielo como igual en la tierra. Si la Biblia menciona que Jesús se apareció a los discípulos de otra forma, esto significa que Él adoptó de nuevo la forma o morfe que había tenido antes de venir a este mundo cuando estaba con Dios. Cuando el apóstol Juan se encuentra con su Señor resucitado, muchos años después de la resurrección, describe al hombre sin pecado de la siguiente manera. Apocalipsis 1, versículo 13 al 18, dice así: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salían una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aunque Jesús no se apareció a María y a los discípulos con esta figura, no es de extrañar que no lo reconociesen directamente. Por eso Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados? ¿Por qué vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Pálpenme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, pero yo sí, como
ven. Y diciendo eso, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos, a causa del gozo y el asombro, no lo podían creer, Él les dice: ¿tienen aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pescado asado, y Él lo tomó y comió delante de ellos. El haber comido pescado le demostró a los discípulos que Jesús había resucitado entre los muertos corporalmente, y nos muestra que el cuerpo glorificado de Jesús simplemente podía asimilar alimento. Pedro argumentaría después, entusiasmado, que él había comido y bebido con Jesús después que resucitó de los muertos. En tercer lugar, se deduce que los discípulos no reconocieron a Jesús en su forma divina a causa de su naturaleza pecadora. Lucas menciona que sus ojos estaban velados. En otras traducciones pone: pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. No era posible que reconociesen a Jesús en su aspecto glorioso con sus ojos naturales. De una forma u otra, por culpa de su naturaleza pecadora, estaban ciegos al milagro de la transformación que había sufrido el cuerpo de Jesús. Incluso poco antes de su ascensión, algunos discípulos dudaron de nuevo si realmente era Él. Jesús les quitó esa ceguera, les abrió los ojos y la mente al abrirle las escrituras, por lo que ellos comprendieron lo que Moisés y los profetas habían profetizado acerca de Él. De la misma manera, nuestra naturaleza pecadora siempre constituirá un impedimento para poder ver a Jesús resucitado. Nuestro viejo hombre, nuestro antiguo yo, quiere que dudemos, razonemos y argumentemos. Nuestro viejo hombre no puede creer por sí mismo, sino que el Espíritu Santo lo tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Jesús nos ayuda a crucificar nuestra naturaleza pecadora con sus pasiones y deseos. Cuando muere nuestra naturaleza pecadora, nacemos de nuevo y recibimos dentro de nosotros el corazón de Jesús. Y cada vez que se va acoplando más y más la vida y la voluntad de Jesús, al nacer de nuevo, amados, el Espíritu de Jesús hace surgir con amor su carácter, la naturaleza divina en nosotros. Mientras que su Espíritu se mueve en nosotros, nos vamos pareciendo más y más a Jesucristo. Él santifica nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo para que la cabeza no rechace al cuerpo cuando Él vuelva, porque cuando Jesús vuelva seremos como Él. Entonces incluso nuestro cuerpo, al igual que el cuerpo resucitado de Jesús, será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Jesús vuelva, Él pondrá a su iglesia a su lado como una novia resplandeciente, sin mancha ni arruga y santa. En cuarto lugar, la Biblia habla del tiempo de la misericordia. A través de los siglos, Jesús les ha dado a sus discípulos el mandato de proclamar el milagro de la cruz a todos aquellos que vayan cargados bajo el poder del pecado y de la muerte. Pedro dijo: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. 2 de Pedro 3:15. Dios espera a que la plenitud de los pueblos entre en el reino de Dios, entonces regresará Jesucristo. Esa plenitud es un número de personas establecido de antemano que solamente el Padre sabe. Por eso es nuestro deseo que nuestra pasión por Jesús nos lleve sobre todo
a hablar al mayor número de personas del milagro de la cruz, amados, porque la Biblia nos enseña que nosotros podemos acelerar la venida de Jesucristo de esta forma. ¿Sabe cómo? Dedicándonos a la predicación del Evangelio de Jesús a todos los pueblos del mundo, dice la Escritura, orando fervientemente por su regreso y llevando una vida santa y piadosa. Amén. Yo quiero que en este momento repita conmigo. Vamos a hacer varias oraciones en el transcurso de esta predicación. Dígale ahí donde está: gracias, Padre, gracias porque Jesús por mí murió y resucitó al tercer día. Gracias por todos los milagros de la cruz y la gran dádiva que por mi fe en Jesucristo he recibido de la vida eterna. Gracias porque me permites conocerte cada vez más. Quiero vivir cada día con Jesús. Enséñame a caminar con Él de tal manera que otros puedan verlo a Él a través de mí y que tengan la oportunidad de hablarles del milagro de la cruz. Amén. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De Job se dice que era intachable y de absoluta integridad, temeroso de Dios y apartado del mal. El capítulo 31, versículo 1, Job testifica que ha hecho un pacto con sus ojos para no mirar con lascivia a una mujer. En el versículo 4 dice: ¿no ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? Se lo toma tan en serio que se pone de acuerdo con Dios para que Él le quite todas sus posesiones en el caso de que peque y caiga en el deseo carnal y la lascivia. Dice: si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que he sembrado, que todo lo que planté sea desarraigado. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa le pertenezca a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Así en Job 31 del 7 al 10. También el rey David aprendió a base de sufrimientos y deshonras a hacer un pacto contra el pecado, en el que incluía totalmente a todos los que vivían en su casa. Y él dice así: tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción y el orgullo. Este es el Salmo 101, versículo 2 al 5 de la Nueva Traducción Viviente. David quería ser íntegro en su caminar con Dios. Él sabía por experiencia lo destructivo que es el poder del pecado. Por eso hizo un pacto contra el pecado de inmoralidad, indiferencia, de perversidad, de soberbia, de orgullo, y confesó: jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Fueron Daniel y sus amigos los que en la corte del rey de Babilonia hicieron un pacto contra el pecado. En ese ambiente tan inmoral y con tanto ocultismo se propusieron ellos a no contaminarse. Juntos se mantenían fuertes en un ambiente enemigo de Dios. Su pacto contra el pecado tuvo un poderoso efecto sobre todos ellos. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel
tuvo entendimiento de toda la visión y sueños. Usted lo puede leer en Daniel 1:17. El rey hablaba a diario con ellos y no encontró a nadie como Daniel y sus 4 amigos entre todos sus eunucos. Él los consultaba en todos los asuntos de sabiduría e inteligencia. El rey se dio cuenta de que los consejos que le daban eran 10 veces mejor que los que de todos los sabios astrólogos de su reino. Sin Jesús no podemos hacer nada. Amados, el milagro de la cruz cambia nuestra vida de una forma radical. Podemos darnos cuenta más que nunca de que la fe cristiana gira alrededor de la vida de una sola persona. Su nombre es Jesús. Yo quiero llegar a ser una mujer al estilo de Jesús. Tener un anhelo fuerte de vivir como Él vivió, amar como Él ama, hablar como Él habla, creer como Él cree, hacer lo que Él hace, inhalar su espíritu cada mañana y exhalar su vida durante todo el día. Quiero sobre todo que Jesús se haga visible en mi mirada, en mi trato con la gente, en mis ocupaciones diarias, en todo. Empezar a comprender lo que Pablo quiere decir cuando afirma: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Buscarlo el día entero y pedirle: no yo, sino tú, Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No mis planes, sino tus planes. Una y otra vez me enseño a mí misma a hacerme esta pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Él? ¿Cómo reaccionaría en cada situación? Hazte estas preguntas, amado. Y entonces orar la oración más poderosa de la tierra: Señor, ayúdame, ayúdame, porque sé que yo por mí misma no tengo la capacidad de vivir como Jesús vivió. No soy capaz de ser como es Él. Por el milagro de la cruz he aprendido a gloriarme. Eso es dar gracias a Dios en mis debilidades. Cada mañana llenar nuestra boca de agradecimiento por no poder hacer por nuestras propias fuerzas lo que Dios nos pide. Así estoy aprendiendo a crucificar mi naturaleza de pecadora, confiando plenamente y creyendo que Él lo hará en mí, confesando que todas mis fuentes están solamente en Él. Confesar que en Él somos incluso más que vencedores. Qué cierto es lo que Dios nos indica: el que permanece en mí, este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas palabras están profundamente grabadas en mi corazón. Permanece en Él, permanece en Él. Así darás mucho fruto. El fruto del Espíritu de Jesús que aflora al tener una relación íntima con Él. Lo que el Espíritu produce es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Se puede ver en una persona cuán intensa es su relación con Jesús según la cantidad de los frutos relacionados o nombrados que tienen aquí, que tienen en su vida. ¿Cuánto de su amor es visible en mí? ¿Cuánto de su amor es visible en ti? ¿Cuánto de su gozo, su paz, su paciencia, su amabilidad, su bondad, su fidelidad, su humildad y su dominio propio? Vivir con Jesús es pedirle que me haga capaz de recibir todo lo que hay en Él y repartirlo como discípulo suyo. Después de la resurrección, se decía de los discípulos de Jesús que se les podía reconocer porque habían
estado con Jesús. Déjate llevar en la marcha triunfal de Jesús. El secreto de una vida con Jesús está en los discípulos de Jesús, que se les podía reconocer porque habían estado con Jesús. Déjate llevar en la marcha triunfal de Jesús. El secreto de una vida con Jesús está en tomarse el tiempo diariamente para estar a solas con Él y así estar cerca de Él. De esta manera estaremos oliendo a Él durante todo el día. Y Pablo compara la victoria de Jesús con la victoria de un general romano al que se le organiza una marcha triunfal por la ciudad. En el Imperio Romano tenían la costumbre de coronar al jefe militar con la corona de la victoria y ungirlo con un aceite de un olor fuerte antes de subirse al carro de combate. Después podía dar una vuelta victoriosa por toda la ciudad. En algunos casos invitaban a la mujer del vencedor a sentarse junto a su marido e ir con él por las calles de la ciudad, donde las masas de gente les ovacionaban. Seguramente usted ha visto alguna película mencionada este ejemplo. Al final de la marcha triunfal, todos los vecinos podían oler que ella había estado cerca de su marido ungido. Con esta imagen en mente, escribe Pablo las siguientes palabras: gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable, porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. 2 Corintios 2, versículo 14 al 16 de la versión Dios habla hoy. Desde luego se le puede oler a alguien lo cerca que vive de Jesús y si es consciente de su presencia. Escucha las palabras que dice esa persona. ¿Son palabras de crítica o palabras alentadoras? ¿Están sus ojos llenos de envidia o llenos de amor de Jesús? ¿Está su corazón lleno de ambición o de la paz de Jesús? ¿Tiene manos que construyen su propio reino o vemos las manos sanadoras de Jesús, edificantes y bendecidoras? Yo te invito nuevamente para que ores a diario esta sencilla oración. Que este sea el principio de cada nuevo día de una vida fascinante con Jesús. Jesús, llena mi corazón de tu paz. Jesús, llena mis ojos de tu amor. Jesús, llena mi boca de tus palabras. Jesús, llena mis manos de tu poder y tus bendiciones para amarte y servirte el resto de los días de mi vida. Amén. Por medio de las tentaciones, los fracasos, los sufrimientos y las pruebas nos hará sentirnos mal, como si ya no estuviéramos más en Él realmente. Pero nuestros sentimientos no son la realidad por la que vivimos. Jesús mismo es la verdad y si permanecemos en Él, viene el enemigo, pero no encuentra nada para perjudicar nuestra relación con Jesús.
Podemos aprender en cualquier circunstancia a fijar la mirada no en nosotros, sino en Jesús que mora en nosotros. De lo contrario, experimentaremos que nuestra naturaleza pecadora sigue estando vigente en nuestras vidas. Por el milagro de la cruz, ha llegado el fin del régimen del poder del pecado para que podamos tener continuamente una relación íntima con Jesús. La cuestión es ahora si vivimos todavía bajo el poder del pecado o si ya hemos sido liberados del poder del pecado. Watchman Nee explicó esto una vez con la siguiente ilustración. Dice así: si alguien se cae al agua y le lanzan un flotador, no se ahogará siempre y cuando se agarre bien del flotador. En este caso, sin embargo, no se salva del agua, posiblemente no se ahogará, pero tampoco se le saca del agua, dice. Y no es que vaya a morir, pero tampoco es seguro que viva. Pero si alguien llega hasta un náufrago en un bote salvavidas, lo saca del agua y lo mete a bordo. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, amado. No nos tiró un flotador, sino que nos pescó de las aguas del poder del pecado y nos subió a bordo con él. La redención bíblica no nos deja flotando en el poderoso mar del pecado, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así lo dice su escritura. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Este es el mensaje del milagro de la cruz. Es un lenguaje claro y sencillo. Tanto Pablo como Juan dicen que Dios quiere protegernos para que no seamos tentados una y otra vez a pecar. Sin embargo, hay una diferencia entre pecar y vivir en pecado. Vivir en pecado es lo mismo que vivir bajo el poder del pecado o ser esclavos del pecado. Y es importante saber la diferencia. Juan nos enseña la diferencia entre pecar y pecar sin cesar, o sea, vivir en el pecado. Para él está claro que todos, sin ninguna excepción, pecamos. Lo dice en 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Afortunadamente, Juan nos enseña a vivir con Jesús gracias al milagro de la cruz. Mire, dice 1 Juan 1:9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios es fiel también cuando nosotros somos infieles, cometemos errores, tenemos defectos y pecamos. Pero a pesar de esto, Juan sostiene que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. En Dios siempre hay un camino de vuelta. Sin embargo, la misericordia de Dios no nos da carta blanca para seguir pecando. La misericordia no es la autorización de Dios para permanecer en el pecado. Este es el otro aspecto que nombra Juan cuando habla del poder del pecado en nuestra vida. Su enseñanza al respecto no difiere de la de Pablo. Dice en Romanos 6:1-2, en Dios habla hoy. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en el pecado? Vivir en pecado no es otra cosa que continuar uno con su estilo de vida pecador, mientras que sabes que no está bien. Te has convertido en un esclavo de tu manera pecadora de vivir.
ese estilo de vida se convierte en un modelo o patrón del pecado. Ya no lo tienes bajo control. Y quiero decirles en esta mañana que hay una diferencia entre perder la paciencia una vez por lo que te pones hecho una fiera con alguien y una falta total de autocontrol por lo que nadie se atreve a acercarte a ti porque no puedes dominar tu ira. ¿Verdad que sí hay diferencia? Hay una diferencia también entre pescarte en una mentira y llevar un estilo de vida de poco fiar en el que la verdad y la mentira son difíciles de distinguir. Y en 1 Juan 3:8 dice, Juan nos advierte de esto último: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Juan compara a estas personas, fíjense, con el diablo, que pecó desde el principio y nunca ha cesado de hacerlo. Para Juan es incomprensible que alguien que vive con Jesús siga constantemente viviendo con su estilo de vida pecador. El que persevera en el pecado es atado como un esclavo al poder del pecado. Esa persona vive como si el milagro de la cruz no hubiese tenido lugar en su vida. Filipenses 3:18 dice, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz. Pablo se refiere a los cristianos que viven en pecado y no se convierten aquí. Pablo sabe qué precio pagó Jesús por ellos, pero ellos hacen caso omiso de aquellos con indiferencia, produciéndole gran tristeza a Pablo. Los llama enemigos de la cruz, no enemigos de Cristo, sino enemigos de la cruz. Esto significa que el milagro de la cruz no puede tener lugar en sus vidas porque se han hecho insensibles a ello y siguen su propio camino con sus propias fuerzas. Juan nos exhorta a vivir con Jesús cuando dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. 1 Juan 3:9. La vida de Jesús está en nosotros, amados. Por eso es imposible que permanezcamos en el pecado, porque la vida de Jesús nos transforma interiormente. Y si pecamos, su Espíritu nos convence de que tenemos que pedir perdón a Dios y unos a otros, para que nada se interponga entre Él y nosotros, lo que dañaría nuestra relación. La intimidad con Jesús es la clave en nuestra lucha contra el pecado. Por eso ya no quiero pecar más. Quiero odiar el pecado, no porque no me esté permitido pecar, por supuesto que Dios no quiere que pequemos, sino porque el pecado trae división entre Jesús y yo no quiero hacerle daño, no quiero faltarle. He elegido vivir con Él, amados. Mi sí a Jesús implica directamente un no al pecado. Él quiere ayudarme a no caer en pecado. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Y como dice el autor de la epístola a los Hebreos, que yo todavía no he tenido que resistir hasta el punto de derramar sangre en mi lucha contra el pecado, sé que nunca lo podré hacer por mis propias fuerzas, pero Jesús vive en mí. Él luchó contra mi pecado en el Getsemaní y venció. Y si Él es el centro de mi vida, me protegerá y me dará fuerzas para resistir la tentación. Por eso
mi oración es, y que sea tu oración, amado, Señor Jesús, tú luchaste contra mi pecado hasta derramar sangre y venciste. Gracias porque tu victoria también es mi victoria. Quiero poner mis ojos en ti, confiar en ti para que no tenga que luchar contra mi naturaleza pecadora con mis propias fuerzas. Gracias que cuando soy débil, tu poder viene sobre mí. En ti soy más que vencedor. Aleluya. Gloria a Dios. La intimidad con Jesús es la clave en nuestra lucha contra el pecado. Únicamente, amados, caminando con el irreprochable, podremos vivir de forma irreprochable. Nuestros corazones van en pos de Él. Nuestras vidas giran alrededor de esa persona, el hombre sin pecado. Le doy gracias a Dios por el milagro de la cruz, amados, por el que formamos parte de la vida de Jesús y somos transformados día a día y cada vez nos parecemos más a Él. Por eso, todos nosotros, ya sin velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos a su imagen misma porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23 y la anterior que les leí es 2 Corintios 3:18. El mundo está esperando a que el Hijo de Dios se revele en nosotros. ¡Qué responsabilidad! Nosotros somos los representantes, fíjense bien, de Jesús en la tierra, destinados a ser visible a la generación a la que hemos sido llamados. Por el milagro de la cruz, la vida de Jesús irá mostrándose más y más en nosotros para que el mundo vea que Jesús vive. ¡Aleluya! Y el apóstol Pedro nos hace un llamamiento a vivir santos por el poder de Jesús. Nos muestra claramente lo importante que es esto al decir que podemos acelerar, fíjense, la venida de Jesús viviendo de esta forma. 2 Pedro 3:11-12. ¿Qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios, del día de Dios? No debemos vivir en obediencia a Dios, siguiendo una conducta intachable, con santidad y devoción, esperando ansiosamente la venida del día de Dios y haciendo lo posible por apresurarla, amados. Con esta pregunta yo termino el mensaje de esta mañana. Y yo quiero que hagamos juntos esta última oración. Padre, gracias por el milagro de la cruz, por el que puedo vivir con Jesús cada día. ¿Cómo podría yo agradecerte lo suficiente por ello? Gracias, Jesús, por haber padecido por mi pecado en Getsemaní y haber ganado la batalla. Gracias porque tu victoria es también mi victoria. Quiero tener puestos los ojos en ti y confiar en ti para no tener que luchar con mis propias fuerzas contra mi naturaleza pecadora. Gracias porque cuando soy débil, tu poder viene sobre mí. En ti soy más que victorioso, Jesús. Llena mi corazón de tu paz. Jesús, llena mis ojos de tu amor, llena mi boca de tus palabras, llena mis manos de tu fuerza y tus bendiciones para amarte y servirte el resto de los días de mi vida. Amén y amén. Y como siempre y cada domingo les bendigo, yo declaro bendición sobre ustedes que me están
escuchando, y amada Iglesia Monte Alto, yo te bendigo con la sabiduría espiritual para que seas lleno con un completo entendimiento de la voluntad de Dios y sus caminos en relación a tu vida. Te bendigo para que hagas las preguntas correctas y disiernas su voz en tu espíritu y no escuches voces que compiten, sino solo la de Él. Yo te bendigo con bendiciones espirituales de revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, escucha con tu espíritu. Oramos para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo te bendigo con una vida digna para el Señor, honrando y agradando a tu Padre siempre con la forma en la que vives. Yo te bendigo con deseos celestiales para hacer el bien continuamente, que hagas cosas buenas para los demás, al emanar de la fuente de un espíritu lleno y completo. Tú fuiste criado en Cristo Jesús para propósitos particulares que Dios preparó de antemano para ti. Tu Salvador, la vid verdadera, te dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean mis discípulos. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15, 4, 8 y 16. Yo te bendigo para que agrandes e incrementes tus experiencias en cuanto a la magnificencia de tu Padre. Yo te bendigo para que aumente tu conocimiento íntimo sobre Dios, su persona y su carácter, que junto a la intimidad haya también revelación, así como le sucedió a los discípulos en el camino a Emaús, cuyos corazones ardían mientras Jesús les hablaba sobre la palabra de Dios. Iglesia, escucha con tu espíritu la palabra de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveraban con paciencia y gozo en toda situación. Colosenses 1:11. Yo te bendigo para que seas fortalecido por su glorioso poder, de manera que cuentes gozosamente con toda la paciencia y la perseverancia que necesitas. Yo te bendigo con el poder del cordón de triple hilo en tiempos de angustia, así como de fortaleza del poder de Él por su gloria y para su gloria. Yo te bendigo para que resistas todos tus temores con el espíritu de poder, de amor, dominio propio y mente sana. Yo te bendigo para que conozcas a Dios profundamente. Así serás fuerte y realizarás grandes hazañas. Yo te bendigo para que seas una viva demostración de nuevas manifestaciones de la habilidad, la sabiduría y el poder de Dios. Yo te bendigo con un gozo indescriptible impartido por el Espíritu Santo, sin depender de las circunstancias. Yo te bendigo para que inviertas positivamente en esta temporada de preparación para lo que sea que Dios te esté capacitando y lo aceptes con gozo, aún sin saber qué es lo que Dios tiene dispuesto para ti. Yo te bendigo para que pagues con fiereza el precio de cumplir diariamente con los ejercicios espirituales requeridos. Te bendigo para que no razones ni retrocedas ante el llamado de Dios a tu vida.
Te bendigo con una gran visión para resistir la presión de los dolores de parto del presente a cambio del gozo puesto delante de ti. Iglesia, escucha con tu espíritu la palabra de Dios en Colosenses 1, 12 y 13. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo te bendigo con una profunda y desbordante gratitud en tu espíritu a medida que agradeces a tu Padre por permitirte heredar todas las bendiciones del pacto que le pertenece al pueblo santo de Dios que vive en su reino de luz. Yo te bendigo a que conozcas toda la esperanza de su llamado y la rica, gloriosa herencia que Él tiene en sus santos. Te bendigo a que goces de una relación clara y delicada con una familia de fe que viva en la luz. Bendigo a tu espíritu con una inundación de luz para que puedas comprender el futuro maravilloso que Él te ha prometido. Yo te bendigo para que conozcas tu dominio sobre todo el poder de la oscuridad. Te bendigo para que los ojos de tu corazón sean iluminados y conozcas el gran poder de tu Padre para ti. Este mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra en las regiones celestes. Te bendigo para que sepas con seguridad que Él está mucho más allá de todos los gobernadores y autoridades, poder y dominio y de todo título que puede ser dado en la presente era. Iglesia, tú eres bendecido porque Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Cristo y lo ha puesto como la cabeza de todo en la iglesia, la cual es su cuerpo. Tú eres bendecido en el nombre de Jesús de Nazaret, quien llena todo en todas partes con su presencia. Amén y amén. Pues nos seguimos viendo por este medio en los próximos días. Los bendigo con todo mi corazón.